Muy buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo les va? Mi nombre es Natalia, nos conocimos en el primer y único encuentro presencial que tuvimos en la universidad. Ahora esta situación por la que estamos atravesando nos obliga y nos invita también a reinventar la enseñanza en estos tiempos de coronavirus, y es por eso que con Soledad hemos estado buscando las mejores estrategias para poder sostener este espacio que entendemos que es un espacio de taller, que es un espacio en el que tenemos que construir juntos, y por eso consideramos que también es importante que vean nuestras caras, que escuchen nuestra voz, que compartamos algunas diapositivas, textos, lecturas, etcétera. Si bien tenemos también grupos de WhatsApp y todo lo demás, nos parece que quizá trabajar con esta modalidad de videos nos permite acercarnos un poco más, ¿no? Para meternos de lleno en el taller y ponernos manos a la obra, les voy a pedir que busquen este icono, ¿sí?, en el cuadernillo, ese cuadernillo que Soledad ya les fue mostrando, y les voy a pedir que vayan a la página 4 y observen que cada vez que aparezca este icono, tal como lo dice en el cuadernillo, es un indicador de que en esos segmentos del cuadernillo aparecen algunas reflexiones generales acerca de qué significa escribir. Para comenzar entonces, si vamos a la página número 10 de nuestro cuadernillo, vamos a encontrar un segmento que se denomina el valor epistémico de la escritura, claridad, precisión y objetividad en el discurso académico-científico. Hay un reconocido investigador en el área de la enseñanza de la escritura y de la escritura, de reconocer los procesos de escritura en general, que se llama Daniel Cassani. Y Daniel Cassani, en un conocido libro que se denomina La cocina de la escritura, dice que escribir es mucho más que un medio de comunicación. Escribir es un instrumento epistemológico de aprendizaje. Escribiendo se aprende y podemos usar la escritura para comprender mejor cualquier tema. En este sentido, comparto plenamente este enunciado de Daniel Cassani y considero que es fundamental para entender sobre todo el rol que juega la escritura en el ámbito académico-científico. Si nos ponemos a pensar en el ámbito de la universidad, escribir se constituye en una herramienta intelectual excluyente, ¿sí? No podemos prescindir de la escritura en ningún momento. Y esto sucede justamente porque gran parte de nuestro sistema de evaluación está relacionado con prácticas de escritura. En este sentido, en el ámbito académico-científico en particular, al igual que en cualquier otro ámbito, la escritura asume unas características particulares e implica el dominio de los recursos discursivos de cada una de las disciplinas. En este caso, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en una licenciatura en turismo y en particular estamos abordando la escritura de uno de los textos académicos científicos más complejos, que es la tesis, vamos a tener que dominar ciertos recursos discursivos propios de esta disciplina y propios de esta disciplina en este ámbito particular que es el académico científico, ¿sí? Bueno, una vez que avanzamos sobre estas reflexiones generales acerca de qué significa escribir y de atender a las particularidades que va a asumir la escritura en este taller en particular, en el que vamos a avanzar sobre la escritura del proyecto de tesis, es importante tener en cuenta, en primer lugar, la situación de comunicación en la que se inscribe estas escrituras que nosotros les vamos a ir solicitando a lo largo de todas estas clases. ¿En qué sentido? Todas las actividades que ustedes van a tener a lo largo, por lo menos a lo largo de este primer cuatrimestre, son actividades que tienden a la escritura de algunos segmentos de lo que vamos a denominar proyecto de tesis, ¿sí? En este sentido es importante que nosotros atendamos, por un lado, a medida que el texto se va produciendo, a el problema retórico que asume esa escritura en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Cada una de las actividades que ustedes resuelven en las memorias responden a un apartado del proyecto de tesis. Ese proyecto de tesis, a diferencia de cualquier otro texto que ustedes hayan escrito
a lo largo de la carrera o en otras instancias de comunicación, el proyecto de tesis tiene un propósito particular y tiene una audiencia determinada, ¿sí? Como les decía, a diferencia de otros textos que uno haya podido escribir a lo largo de la carrera, cuyo único destinatario puede haber sido el docente investigador, en este caso nosotros tenemos un destinatario que es un destinatario que forma parte del comité académico de la carrera, ¿sí? Porque este proyecto se asume como punto de partida para poder después elaborar la tesis y conseguir finalmente el título de licenciado. Entonces, por esta razón, es importante que atendamos al problema retórico, es decir, tanto al tema como la audiencia y los propósitos que particularmente tiene el proyecto de tesis. Y este es un proceso que se va dando en simultáneo en la medida en que uno va escribiendo. ¿Y por qué digo que se va dando en simultáneo? Porque uno tiene presente estas cosas en el momento de la planificación, ese proceso de escritura por el que uno atraviesa cuando empieza a resolver cada una de estas actividades y después cuando configura el documento final que se denomina proyecto de tesis. Ese proceso implica una primera instancia de planificación, una instancia continuada de redacción y luego una instancia de evaluación o examinación de eso que se escribe. Pero este proceso, que puede parecer lineal, no es lineal, sino que se va dando de manera recursiva e interactiva a lo largo de todo el proceso de escritura. Es un proceso en el que interviene también nuestra memoria a largo plazo y donde empiezan a entrar en juego a lo largo de ese proceso, que es interactivo y recursivo, porque va y viene una y otra vez sobre cada uno de estos aspectos del proceso de escritura. Es un proceso que recurre a la memoria a largo plazo, donde uno empieza a poner en juego tanto los conocimientos que tiene sobre el tema del que está discurriendo, además los conocimientos que tiene sobre la audiencia para la cual está escribiendo, y donde también empiezan a jugar otras cuestiones más técnicas específicas que tienen que ver con nuestras experiencias anteriores de escritura. Y en este sentido quisiera como quitar alarma al proceso de escritura y decirles que tengan paciencia y que todas esas habilidades que tenemos que desarrollar para mejorar nuestras escrituras académicas van a ir siendo evacuadas a lo largo de todo este trayecto de clases, ¿sí? Una vez aclarado entonces y comprendido que este proceso de escritura por el que vamos a transitar es un proceso complejo, pero es un proceso complejo que es recursivo, al que uno puede volver constantemente, y ahí es donde vamos a recuperar el valor epistémico de la escritura, ¿no? Como cada vez que nos sentemos a escribir, vamos a ir aprendiendo más sobre eso, sobre el tema sobre el cual estamos escribiendo, vamos a ir aprendiendo más sobre nuestra audiencia, vamos a ir definiendo con mayor precisión las palabras, las expresiones que vamos a utilizar a lo largo de nuestro escrito, ¿sí? Entonces, tomando como punto de partida esta cuestión recursiva que va a tener constantemente la escritura y donde todo vale, todo conocimiento previo que nosotros tengamos en relación a estos temas es válido en este proceso y tenemos que recurrir a ellos con mucha atención. Vamos a volver al punto de partida, allí cuando hablábamos del problema retórico, y vamos a decir que este problema retórico es el elemento más importante al principio del proceso de composición. ¿Por qué es el elemento más importante? Porque cuando uno resuelve el problema retórico, puede transitar más llanamente por ese proceso de escritura. Es importante que esto nos sirva como timón, que tengamos en cuenta todo el tiempo a quién estamos dirigiendo el texto, qué imagen de autor quiero transmitir, es decir, cómo me voy a posicionar, desde qué lugar de saber me voy a construir para ese lector. Y además tengo que poder, digamos, resolver cuál es el tema que pretendo desarrollar. Que eso, por supuesto, es algo que a lo largo de estas primeras clases vamos a tratar de ir cerrando, ¿no? De ir concluyendo, de ir delimitando, dando forma de una manera
más precisa. En segundo lugar, digamos, y de nuevo insisto en la cuestión de la recursividad, el problema retórico lo vamos a tener como timón a lo largo de la escritura. Con respecto al texto que vamos escribiendo, ¿sí? Para responder a cada uno de estos apartados, es importante que consideremos aquellas restricciones que vamos a tener durante la escritura. Esto implica que consideremos tanto los aspectos globales y generales del texto y a lo largo del proceso, y que dejemos de prestar tanta atención a aquellas instancias posteriores de revisión, ¿sí? Es importante que atendamos más que nada a la expresión, a poder superar quizá ese temor a la página en blanco. Por eso siempre digo que antes de arrancar es importante que escribamos una oración que sea general, ¿no? O una pregunta, ¿por qué no? La pregunta nos sirve como punto de partida para poder superar el temor a la página en blanco, y después, a partir de esa pregunta o de esa oración inicial que armamos, poder ir haciendo zoom, ¿sí? Y ampliando cada uno de esos aspectos, ¿sí? Así nos quede un texto fragmentado, así nos quede un texto en el que no hemos prestado demasiada atención a la coherencia y la cohesión. Es importante que nosotros podamos pensar en esa escritura de manera global, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer una vez que ya tenemos delimitado ese tema y que hemos comenzado a aproximarnos a algunas escrituras? Vamos a tratar de avanzar en ese proceso de escritura. Y este es el momento quizá más importante, porque es el momento en el que tenemos que poner en juego algunos otros subprocesos de la escritura, que son generar ideas, organizar esas ideas y empezar a formularnos objetivos de escritura. No estoy hablando acá de los objetivos del proyecto de tesis, sino estoy hablando de objetivos de escritura. Esto tiene que ver con que cada vez que nos pongamos en situación de escritura dentro de este espacio de taller, yo les sugiero que armen siempre un plan de escritura, que en pequeñas oraciones ustedes puedan expresar qué es lo que van a decir en ese texto, ¿sí? Este es un ejercicio sumamente interesante porque los va a ayudar a poder empezar a organizar de mejor manera, con mayor claridad, eso que quieren transmitir en cada una de estas actividades que Soledad les va a ir indicando para resolver. Por último, quisiera leerles un fragmentito de Marta Marín, que me parece una recomendación interesante para dar inicio a estas escrituras en el taller de tesis, y dice así: al comenzar a escribir, no hay que preocuparse por la perfección de la escritura. Habrá muchas modificaciones posteriores y es muy probable que se elijan palabras o modos de decir que serán modificados más de una vez antes de dar por terminada la tesis. Bueno, sin más que agregar, les agradezco por haberme escuchado a lo largo de estos minutos y quedo a la espera de sus consultas en el espacio de WhatsApp o en Edmodo. ¿Sí? Muchas gracias.